Hola, continuamos nuevamente con los conceptos de árboles o tipos de árboles que estamos analizando y en este caso vamos a trabajar o a ver el concepto de árbol eneario. Si bien hasta el momento vimos lo que era el concepto de árbol binario, que tiene un máximo de hasta dos hijos o dos descendientes, lo que podemos decir ahora con el eneario es que vamos a tener un máximo de n hijos por nodo y este n puede ser variable en cada nodo, inclusive o en cada nivel, o esto puede ser muy variable dependiendo de cómo lo queramos pensar para resolver un problema específico. En este caso, además, a diferencia del caso binario que estábamos analizando, no vamos a tener el concepto de árbol vacío. Vamos a pensar de que un árbol eneario por lo menos tiene a lo sumo un nodo, ¿sí? No vamos a tener nodos vacíos, por lo tanto también el concepto de hoja acá también cambia un poco. El concepto de hoja, ¿qué va a ser? Va a ser un nodo donde no tiene subárboles. No es que va a tener subárboles todos vacíos, sino que directamente no tiene subárboles. Así que esto es un concepto importante o relevante, sobre todo para cuando lo vayamos a implementar en relación a lo que era el árbol binario, ¿sí? Veamos acá, por ejemplo, un nodo R que sería la raíz, y este nodo R que va a tener varios subárboles colgando, subárbol 1, subárbol X, 2, 3, hasta n-1 hasta n. ¿Sí? Y estos a su vez pueden tener distintos números de n, ¿no? Esta n minúscula podría ir variando a distintos niveles. ¿Sí? Esta es la estructura que vamos a tratar de modelar. Lo que antes era un dato con dos registros abajo, digamos, ahora es un dato que en realidad lo que va a tener es n hijos abajo, ¿no? O n hijos que puede usarse. Y para esto vamos a ver que ya no podemos usar un registro con campos. Antes teníamos el SI y el SD, ¿no? Su árbol izquierdo y derecho. Acá no podemos tener S1, S2, S2 hasta SN. Sería un registro muy complicado de hacer, además sería siempre fijo. Así que para este caso sí vamos a usar otra estructura conocida que es la lista. Veamos que para definir la estructura de árbol eneario, de vuelta a tipo paramétrico, definimos un campo de dato y a su vez lo que hacemos es definir otro campo que es subárboles. Este subárbol va a ser una lista de otros árboles enearios también. Por lo tanto, acá estamos haciendo la llamada o la construcción recursiva directa. Este es un ejemplo clásico de árbol eneario. Fíjense, acá tenemos tres descendientes, acá hay dos, acá tenemos dos, acá hay uno solo. Bueno, obviamente al final no tenemos ninguno, son las hojas, ¿no? Así que fíjense cómo va cambiando el concepto. Le da mucho más flexibilidad para resolver problemas. Bueno, algunas operaciones que vamos a ver que son de construcción básicas, como pueden ser el crear nodo, obviamente es muy similar, la diferencia acá es que el crear nodo le va a pasar no solo un dato, sino además le va a pasar una lista de árboles enearios, que esta lista podría ser vacía si queremos crear un nodo hoja, por lo tanto podemos hacer un procedimiento crear hoja que sea pasar solo un valor de x y por referencia un t, y que lo que haga acá en realidad hacer la línea de 3 lo que podría hacer es lista vacía de la parte, digamos, de T de referencia a subárboles, ¿no? Bueno, y luego tenemos algunas operaciones de proyección, como es la hoja, si es hoja. Esto también, antes era es árbol vacío, teníamos en este caso no tenemos es árbol vacío, pero si tenemos es hoja también puede estar en el binario, pero en este caso necesariamente la parada de recorrido en un árbol lineario va a ser cuando sea un nodo hoja. Por lo tanto, básicamente nos apoyamos en que en las operaciones de lista, porque estamos haciendo es lista vacía del campo subárboles, y obviamente tenemos luego el procedimiento nodo que nos devuelve el dato, similar al caso del árbol binario, y el procedimiento subárboles, a diferencia de lo que era el procedimiento SI o SD, que nos devolvía al izquierdo o al derecho, en este caso vamos a tener el procedimiento de devolverme todos los subárboles. Bueno, vamos a ver la operación altura, en particular para el árbol eneario, y vamos a ver que cambia un poquito quizás respecto a lo que es la altura que habíamos visto en el binario. Y en este caso particular, vamos a hacerlo con lo que es recursión mutua, ¿sí? Porque es una forma interesante de trabajar cuando tenemos recursión múltiple para evitar hacer este bucle que recorre por todos los subárboles, que es otra forma de hacerlo también con un mientras o con un para. Podríamos hacer un bucle a través de todos los subárboles para poder calcular la altura de cada uno de esos subárboles. Pues recordemos que la altura de lo que era un árbol binario, ¿cómo la trabajamos? La trabajamos calculándola con el lugar inicial, o sea, 1 más el máximo de la altura de los subárboles izquierdo-derecho. Bueno, en este caso el máximo no es de los izquierdo-derecho, el máximo sería de cualquier subárbol. Por lo tanto, acá habría que hacer un bucle para ir manteniendo cuál es el mayor. Pero bueno, en lugar de hacer un bucle, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos trabajar con esto de recursión mutua. Fíjense que arrancamos con la altura inicial, que va a trabajar sobre quién, sobre t. Y obviamente nos va a volver el entero, ¿no? ¿Y este t qué va a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es recorrer o resolver la altura a nivel de
esta raíz. Sacamos los subárboles de t y devolvemos que la altura va a ser ¿qué? La altura de 1 más ¿qué? Más la altura n de los subárboles. Y fíjense esta nueva operación altura n nos va a devolver un entero. Pero el entero que nos espera devolver, ¿cuál va a ser? Va a devolver el máximo de las alturas de los subárboles. Y acá fíjense que les estamos pasando. Ya no le pasamos un t, le estamos pasando una lista de árboles, una lista de esos t's. ¿Viste? Esta lista ts sería. Por lo tanto, lo que estamos trabajando acá cuando hacemos recursión mutua para poder hacer recorridos con árboles enearios, siempre vamos a trabajar con una operación que sea utilizando T o a nivel de árbol eneario y otra que sea utilizando lista de árboles enearios. Esto se repite siempre, este concepto o este tipo de patrón para resolver operaciones con enearios con recursión mutua. Bueno, vamos a ver. Acá estamos asumiendo, nuevamente, salto de fe de que altura n nos va a dar el máximo de ¿quién? De las alturas de los subárboles. Así que se supone que esto me lo va a resolver y doy el salto de fe. Fíjense que ni siquiera tenemos caso base acá. ¿Sí? Siempre estamos apoyándonos en eso. ¿Por qué? Porque si esto fuera una hoja, el caso base, si t fuera una hoja, ¿qué va a pasar? La altura n de los subárboles me tiene que dar 0. Porque todos los subárboles deberían darme en realidad, es una lista vacía. ¿No? Por lo tanto, me debería devolver 1 acá. Así que al caso base lo estamos definiendo ¿en dónde? En la función de altura n. Y es acá donde vemos justamente esto que acabo de mencionar. En la línea 10, que empieza a definir si la lista TS es vacía, ¿qué hacemos? Devolvemos 0, pues sabemos que acá no existe altura de nada, no existen árboles. Entonces acá necesariamente volvemos el 0. Si no llega a ser vacía, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que calcular la altura de cada uno de estos subárboles. ¿Y cómo lo hacemos en vez de un bucle? Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a obtener el primer subárbol que teníamos que nos pasaron en esta lista, lo vamos a meter en esta variable local t, no es la misma esta t que está acá, esta es una variable local, y esta variable t, ¿qué hacemos? Obviamente después le sacamos con ts, vamos iterando y vamos sacando este primer subárbol que estamos analizando. ¿Qué hacemos con esta t que sacamos? Este primero lo hacemos y le calculamos la altura. Fíjense, ¿y la altura de quién estamos calculando? Este es su primer subárbol. Pero después lo que vamos a devolver, esta línea podríamos dividirla en más líneas, ¿no? Piénsenlo si lo quieren separar en distintas sentencias. Pero primero calculamos la altura de este primer subárbol. ¿Y después qué hacemos? Calculamos la altura de quién, de todos el resto de los subárboles. Y esta operación ya la tenemos. Es esta misma operación. Esta misma operación está calculando la altura de varios subárboles y me devuelve la mayor. Por lo tanto, no tengo que estar recorriéndolo acá con un mientras. Directamente hago la llamada recursiva a esta misma operación. Por lo tanto, fíjense qué interesante que estamos no solo yendo a lo que es recursión mutua con altura, que estamos llamando esta, sino que estamos también haciendo una recursión directa con altura n. Así que es un lindo ejemplo para ver y explorar un poco este tipo de resolución recursiva que lleva un tiempo comprender porque quizás en la abstracción es medio complejo, pero es muy interesante para poder trabajar soluciones elegantes. Bueno, otras operaciones que vamos a ver para poder trabajar luego en clase van a ser, por ejemplo, obtener los hijos, ¿no? de un árbol o de una raíz de un árbol eneario, o la función de cantidad de nodos que tiene este árbol eneario. Esto sería recorrerlo para devolver incrementando algún acumulador, por ejemplo, o de alguna manera pensarlo como recursión de pila, que sería inicializando desde hojas como un 1 y hacia arriba le vamos sumando los nodos que vamos recorriendo. Y otro que es interesante, que es el convertir de árbol eneario, ¿no? Dado un árbol binario, pasémoslo a un árbol eneario, porque básicamente un árbol binario se puede decir que es un árbol eneario, nada más que esa n está fijada en 2. Pero como el árbol binario no tiene restricciones en esa n, uno podría decir, bueno, mi árbol binario en realidad es un árbol que tiene una estructura con una raíz, con un dato, y tiene subárboles en una lista. Va a ser una lista que tiene siempre 2 elementos como máximo, pero bueno, yo podría guardar este SI y SD como primer y segundo elemento de mi lista de subárboles. Así que tranquilamente se puede hacer. Bueno, y vamos a ver cómo lo recorremos. A diferencia de un árbol binario que teníamos el inorder, el preorder y el posorder, en este caso el inorder desaparece, porque el concepto de inorder no lo podemos manejar con el árbol eneario. En el caso del binario era sencillo, porque siempre teníamos un izquierdo, un derecho y en el medio estaba la raíz. Acá puede ser que haya más de 2
subárboles, por lo tanto, ¿cuál sería el inorden en este caso? ¿Sería primero el 2, después el 4 y después el 3 y el 5? ¿O primero el 2, después el 3, después el 4 y después el 5? No tenemos criterio para definir cuál es el inorden, a menos que nosotros querramos hacer un procedimiento específico que diga el intermedio entre el 2 y el quinto, o por ejemplo algo así, podríamos pensarlo. Pero la verdad que no existe algo predefinido. Pero sí podemos pensar que el preorden y el posorden se mantienen. Pues yo podría primero visitar el 4 y después todos los descendientes, o al revés, yo primero podría pensar visitar todos los descendientes y después el 4 que sería la raíz. Así que bueno, veamos cómo quedan recorridos el preorder. Primero el 4, después obviamente el 2, recuerden que vamos en profundidad y como es preorder siempre visito primero la raíz. Luego voy al 1, llega a una hoja y ¿qué pasa? Me falta recorrer el otro descendiente, que es el 8. Por lo tanto, vamos el recorrido, que ahora de vuelta, el próximo descendiente es el 3, voy hacia lo profundo, vuelvo hacia atrás backtracking, voy al 10, vuelvo hacia atrás hasta la raíz que es el 4, me queda pendiente recorrer el 5, así que ahora el 5 voy hacia la izquierda y voy al 11, y después voy al siguiente que es el 6 y últimamente al 0. Ese es el concepto de preorder. El concepto de postorder es similar también a lo que vimos, nada más que va a ser recorriendo la raíz al final. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el último nodo a recorrer? Claramente va a ser el 4, porque es justamente la raíz que es en el postorder la última que se recorre. ¿Y cuál va a ser el primero? El primero va a ser el 1, porque el 4 va a ir a buscar primero el primer subárbol que es el 2, después el sub 2, el 2 va a ir, no lo visito porque sigue siendo raíz, voy primero al subárbol que es el 1, por lo tanto el primero a visitar va a ser el 1, que es hoja. Acá empezamos por esta hoja. Bueno, ¿y después qué va a suceder? El 2 todavía no lo puedo recorrer o no lo puedo visitar porque me falta recorrer el 8, visitar el 8, así que luego va a ser el 8, después recién el 2, el 4 obviamente hago hacia atrás y veo que todavía me faltan subárboles por recorrer, así que visito el 3, perdón, el subárbol del 3 que va a llegar hasta el 9 luego va a visitar el 10, después fíjense que se pinta siempre hacia arriba. Fíjense qué interesante este patrón de cómo se pintan o se visitan hacia arriba. En caso de que ustedes quieran resolver un problema que se resuelve de alguna manera bottom-up, ¿no? En una estructura arbórea, o de abajo hacia arriba. Bueno, y finalmente a lo ancho no cambia mucho. Esto es muy similar a lo que es el árbol binario, así que vamos a arrancar por la raíz y vamos a ir recorriéndolos por niveles. Obviamente cada uno de los niveles se van llenando. Es muy similar al concepto de lo que es el recorrido a lo ancho en un árbol binario. Bueno, vamos a analizar el código como sería la ejecución de un árbol binario, eneario. Fíjense que acá es muy parecido, la diferencia es que estamos involucrando un mientras. Esto se podría también resolver con ¿qué? Con una recursión mutua, ¿no? Un preorder y un preorder n, por ejemplo, como hicimos la altura antes. En este caso volvemos al esquema de usar un bucle, porque quizás a veces es más sencillo de entender. Pero fíjense que es muy parecido, porque a diferencia de lo que hacíamos antes en el árbol binario, que hacíamos LSI y LSD, ¿no? Lo sacamos, acá vamos a tener que hacer un bucle para recorrer cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos luego? En este caso, en vez de visitar, a diferencia del que vimos en el ejemplo de lo que eran los binarios, estamos haciendo inserciones en una lista. Y acá hay que concatenar los distintos resultados. No insertar, ¿no? Porque la inserción que se hace, la inserción se hace de cada raíz que se va visitando, siendo preorder, cada vez que yo visito algo lo inserto, y en este caso se inserta al final de todo, ¿por qué? Porque la inserción es justamente adelante de la lista. Así que yo primero combino, lo que estoy haciendo de alguna manera es, si yo voy a recorrer hasta a partir del 4, combino todo el preorder de los hijos de 4 o de los descendientes de 4 y después cuando me den esa lista de todo ese preorder, inserto el 4 adelante con esta última línea 15 al final. Fíjense que esto va a pasar en cada una de las llamadas que se hacen recursivas. Obviamente la concatenación porque es necesaria, porque yo voy acumulando en una lista XS, esta lista XS se va inicializando en cada caso, fíjense con el 6, y yo lo que estoy pasando después acá es una lista, una variable local. Esto ya lo hemos visto en un ejemplo también cuando hacíamos backtracking. Usábamos variables locales, como este YS, para poder pasar a las invocaciones sucesivas, a las invocaciones recursivas que iban subsiguientes. De esta manera yo puedo aislar de alguna forma qué es lo que me construyen las llamadas recursivas, como el preorder de un subárbol, que me lo devuelve una variable nueva local, que esté inicializada como hacía en llamadas recursivas sucesivas, para después concatenarlo y guardármelo y después la destruyo. ¿Sí? Así que este es el esquema que vamos a usar para hacer el concepto de recorrido.
Veamos cómo es el ejemplo. Arrancamos, caso recursivo, obviamente. Vamos a empezar con la raíz, ¿no? Que es el 4. Estamos apilando nuestra pila de ejecución. El primer llamado a preorder con el nodo 4. T4 le estamos llamando acá. ¿Y qué hacemos? Inicializamos XS vacía de esta, por lo menos en esta instancia. Y lo que vamos a hacer es sacar los subárboles para poder recorrerlos. Esta visita marcada como azul, estamos diciendo que estamos sacando al nodo T2, ¿no? Bueno, y este nodo T2, ¿qué hacemos? Fíjense que en la línea 11 lo primero que hacemos es llamar a T2. Y a T2 lo vamos a llamar obviamente con una YS nueva. O sea que estamos siempre pasando por referencia una XS nueva, una XS que es distinta a la original. Siempre construimos una XS distinta a la original. Bueno, ¿y en T2 qué vamos a hacer? Apilamos ahora al 2, obviamente, se está ejecutando. ¿Y qué pasa? Caso recursivo también. Le sacamos, técnicamente lo vamos a pintar porque lo vamos a visitar en la inserción de la línea 15, pero lo que vamos a hacer es sacar los subárboles y obviamente vamos a llamar a la línea 11 en el primer ciclo del mientras de esta segunda llamada, vamos a llamarlo con el primer subárbol, que es el 1. Y acá llegamos a caso base. Fíjense que el caso base es implícito, porque básicamente lo que hace es no entrar en el mientras, porque lista vacía TS. ¿Sí? Los subárboles de este caso, del 1, son lista vacía lo que aparece acá. Por lo tanto, no entramos al mientras y lo único que hay que hacer acá es hacer una inserción. ¿En dónde? En XS. Ahora, ¿este XS cuál es? XS que es, en este caso, ¿cuál es? Es la YS de la instancia previa, de esta pre2. Perdón, de pre de T2. Por lo tanto, cuando termine de hacer esto, que en la línea 15 yo inserté el dato de XS, o sea, el valor 1, este azul que está acá, ¿qué va a pasar? Termina el procedimiento, se desapila de acá. Fíjense que este es lo que me devuelve XS. En realidad, este XS por referencia es la YS que está acá en T2. Por lo tanto, en la línea 11, cuando yo pase a la 12, yo acá en XS tengo una lista vacía. Y en YS que voy a tener esto que me generó acá en esta invocación. Por lo tanto, yo estoy concatenando una lista vacía con este 1 que me agregaron antes. Por lo tanto, es lo que tengo acá. ¿Qué sigo haciendo luego? Obviamente destruyo este YS que me había generado, ¿sí? Porque esto ya no me sirve más. Este que me quedó acá en negrito, me quedé con este en azul porque es el XS que tengo en la instancia de T2. ¿Y ahora qué hago? Lo destruí eso y vuelvo a iterar. Iteramos y ¿qué hacemos? Y bueno, volvemos a hacer lo mismo, nada más que ahora lo hacemos con el segundo descendiente del T2, de este nodo 2, que sería el 8. Así que ya vamos al caso base T8. Y hacemos exactamente lo mismo. No va a entrar en el mientras. ¿Y qué va a pasar? Vamos a generar una lista XS con insertando el 8 en la línea 15 de este nuevo llamado que va a ser el caso base. Esta lista XS en realidad es la YS de la segunda iteración de ¿qué? De lodo 2, de este pre-T2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando termine este procedimiento, lo que sucede es que se desapila, obviamente, y continúa en la línea 12, que va a ser ¿qué? Concatenar el XS con el YS, el YS que me quedó de la última llamada. Por lo tanto, concateno el 1 con ¿qué? Con la lista que tiene el 8. Por lo tanto, ahora tenemos el 1 y 8. ¿Y destruyo qué? Destruyo esta lista de 8 que me había quedado, que este YS del 13. Y ahí terminó el mientras, porque no tiene más hijos o más subárboles para recorrer el árbol 2. Por lo tanto, ¿qué hace cuando termina el mientras? Inserto adelante de esta lista que el nodo T que estaba de este T2. Por lo tanto, en este XS que estoy construyendo, que ahora tiene 1 y 8, que agrego el 2. Fíjense de esta forma, con esta construcción, obviamente tiene una estrategia de construcción de recursión de pila, estamos agregando el nodo al final, aunque pareciera obviamente que lo estamos visitando antes. Así que fíjense, el concepto de pre-order de visita, en este caso cuando queramos insertar una lista, cambia un poco donde se agrega la sentencia de operación con el nodo que estamos trabajando, ¿no? Pero esto es simplemente porque yo estoy construyendo una lista, nada más por eso. Si yo quisiera hacer un tratamiento particular, lo que tendría que hacer quizás es invocar algo con el nodo de T antes de recorrer los subárboles, por ejemplo. Bueno, terminó este procedimiento porque ya iteró todo, entonces ya pre-T2 se desapila y ahora aparece arriba, obviamente el del... bueno, perdón, antes de avanzar de la segunda invocación, ¿qué sucedió acá? Sucedió que yo venía en este pre de T4, tenía en realidad una lista XS vacía y yo había llamado al preorder con T2, en realidad el T2
Acá coincide justamente que es el nodo 2, la variable, perdón por el nombre de la variable, pero bueno, yo había llamado este preorder de T2 en realidad no significa que T2 es esta variable local. T2 estoy diciendo que es el nodo 2, ¿no? Así que terminó el preorder con el nodo 2, por lo tanto continúa en la línea 12 el preorder con el nodo 4 y que hace concatena XS vacía, porque hasta ahora es la primera iteración no había pasado nada, con que con el YS que me volvió, el YS que me volvió el preorder del nodo 2 es este. Por lo tanto concatené acá la lista vacía con el 218. Hasta ahora XS que tiene 218. ¿Y qué hacemos después? Destruimos YS. ¿Quién es este YS para esta invocación que estamos acá trabajando? Es esta lista que estaba acá. Así que esta vuela porque ya la concatené acá en esta lista acumulada de XS. Bueno, insertamos acá, no, todavía no. Tenemos que iterar nuevamente ¿en qué? Con el segundo subárbol del nodo 4, que es el 3. Así que ahora vamos a llamar al preorder ¿con qué? Con el nodo 3. Bueno, hacemos el mismo procedimiento. En este caso, siendo hoja, ¿qué hacemos? Directamente devolvemos una lista con un dato del nodo 3, que es justamente el número 3. Por lo tanto, el XS de esta versión es una lista con el 3. Y lo que va a pasar ahora cuando termina es que el preorder del nodo 4, obviamente se desapila el 3, volvemos a la línea 12 y concatenamos esta lista que teníamos XS con esta lista que está de vuelta de YS. Y después se desaparece, se destruye la lista 3. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Básicamente lo mismo con el último árbol o el subárbol del nodo 5. Fíjense que el procedimiento es exactamente el mismo. Construimos nuevamente el nodo o el preárbol o el preorder con el nodo 5. Acá bueno, perdón, que sería el preorder, no es el parent, con el nodo 7. Luego construimos la lista del 7. Se va a ir generando la XS, perdón, del pre del nodo 5. Y luego hacemos nuevamente lo mismo con el pre del nodo 6, nuevamente esto no sería parent, sería pre de preorder, y bueno, y concatenamos el 7 y el 6. Este YS, o mejor dicho, este XS que me quedó de este lado, lo que tenemos que hacer es insertarle el nodo 5 delante, y finalmente esto terminó, por lo tanto se concatena la lista que tenía acá con estas 5, 7, 6 que agregué. Y fíjense que lo único que me queda acá, como ya terminé el mientras, pasando por los tres hijos, se hicieron las tres invocaciones, insertar ¿quién? Al nodo raíz. El nodo raíz se inserta en la XS. Por lo tanto, este XS que me quedó acá al final es la devolución del orden que estoy buscando acá, justamente el DFS preorder. Bueno, ¿y el posorder cuál sería? El posorder fíjense que es muy parecido, nada más que va a cambiar algún esquema de cómo se inserta, así que se los dejo como para que lo vean ustedes y lo puedan pensar. Bueno, y finalmente vamos a ver, o les voy a mostrar cuál sería la forma de resolver este mismo preorder en lugar de usar un bucle usando recursión mutua. Fíjense que el concepto es parecido a lo que vimos antes. Se utiliza un procedimiento, una función que es la que inicializa o la que empieza la operación con el árbol T, porque justamente la firma debería pasarse un árbol T. Y fíjense que acá usamos obviamente la llamada de preorder n usando una lista de árboles n-arios. Así que el concepto es exactamente el mismo. La diferencia acá es que le estamos incorporando acá la lista por referencia XS. Así que los dejo como para que analicen y puedan comparar esta resolución de algoritmo con recursión mutua respecto al del bucle mientras. Son por lo menos dos formas de resolverlo. En este caso puede ser que sea un poquito más elegante o más interesante. Es muy útil obviamente pensarlo de esta forma cuando se resuelve con el paradigma funcional, porque en el paradigma funcional no tenemos la capacidad por usar bucles o estructuras iterativas, pero bueno, de forma con el paradigma imperativo quizás usted lo ve más fácil con el bucle, ¿no? Con el mientras o con el para. Pero bueno, de ambas maneras es interesante ver cómo se puede resolver. Bueno, con esto terminamos lo que es el tipo de árbol lineario y bueno, continuaremos con otro tipo de árboles. Hasta la próxima.